Seguimos con la información. Durante una conferencia de prensa, la exministra de Comunicaciones aseguró que su destitución fue por no acatar órdenes ilegales, dijo. La de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Yasmín de la Vega, ofreció una conferencia de prensa para explicar por qué fue destituida del cargo. No es que no comparta, sino que no debo hacerlo. Es cancelar cada 3 o 4 meses las estimaciones del trabajo. ¿Por qué? Porque esto en los contratos suscritos lo menciona claro, que se deben hacer estimaciones mensuales y los pagos deben ser mensuales. Y si no se hacen mensuales, genera, como les comenté, intereses, mora, y eso va en contra de los intereses del Estado. Las empresas han suscrito contratos con cierta capacidad económica, por supuesto, pero al mismo tiempo tienen que tener los recursos para que la construcción de la obra sea continua. Si usted interrumpe los pagos durante 3 o 4 meses, que es con lo que yo nunca estuve de acuerdo y siempre lo planteé, que no debe hacer por la parte técnica y por la parte legal. No debe emplearse ese procedimiento, porque entonces estamos haciendo y deshaciendo y nos va a costar el doble cada tramo carretero. Siempre en el Ministerio de Comunicaciones hemos seguido, en el tiempo que yo estuve, el procedimiento de solicitud, y no lo hago yo, lo hacen, viene de abajo hacia arriba, vienen de los técnicos, yo soy la que verifico que todo esté bien, luego se manda al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas revise, para que revise lo que se está solicitando, y una vez ellos, si hay empresas que se les pagaron a solicitud nuestra, y como le digo, ahí está en las solicitudes que se han hecho y ahí están las carreteras. Si viene y se les paga a esas empresas, es el Ministerio de Finanzas el que tiene que hacer el compromiso de pago de acuerdo a lo que le corresponde de acuerdo a la ley. La secretaria privada del presidente Bernardo Arévalo explicó los motivos de la destitución de la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Se definieron unos criterios para no favorecer absolutamente a ninguna empresa. Y en esos criterios que se definieron, uno era que no se repetiría el pago a empresas que ya habían recibido pagos el mes anterior. Y el objetivo era que todas pudieran recibir recursos en función de los avances físicos y de pagos retrasados. Eso era uno de los criterios. El segundo criterio era poner orden a los pagos y distribuirlos de mejor manera que lograra que la ejecución financiera, por un lado, estuviera alineada con el avance físico por el otro, que esa era la segunda. Y la tercera que teníamos era que se debía de sincronizar el gasto entre las empresas ejecutoras y las empresas supervisoras. Había un cuarto, que se esperaba que estos pagos a las empresas se repitieran cada 3 o 4 meses como máximo para poder ordenar todos los pagos. En esa línea hay una lista que se analiza en ese grupo y en el grupo se analizaron todos estos criterios y la lista era una. Y cuando recibimos posteriormente la información de los pagos que se habían realizado y la información de las empresas, era diferente de la lista anterior. Sentía que debían de estar y que no estaba de acuerdo en cómo lo habían definido. Entonces le pregunté al presidente, ¿y por qué no lo explicó cuando estábamos juntos y haber visto las cosas de manera conjunta, ¿no? Entonces, lógicamente, pues trató de justificarse, pero para el presidente no había justificación y ahí fue donde le dijo que había tomado la decisión y que lamentablemente no había vuelta atrás. Posteriormente, durante una conferencia de prensa que brindó el presidente Bernardo Arévalo, junto a autoridades de Conred por los incendios forestales, se le preguntó sobre su opinión acerca de la postura de la exministra de la Vega tras su destitución, y esto fue lo que dijo. La ministra realizó pagos que estaban fuera de lo acordado por un mecanismo destinado precisamente a garantizar que no haya ningún tipo de problema en los pagos que se realizan, y al haber realizado esos pagos fuera del mecanismo establecido entre las instituciones, se ha tomado la decisión de removerla del cargo. Los pagos que ha autorizado el ministro de Finanzas
son completamente legales, responden a criterios en donde inclusive son el resultado del acuerdo que se estableció entre el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Finanzas. Es un acuerdo que inclusive dio lugar a una lista de pagos programados que tenían precisamente como objetivo evitar que hubiera irregularidades. Ha sido la ministra la que ha hecho pagos fuera de ese acuerdo. Bueno, y en el mismo contexto le ampliamos, ya que Yasmín de la Vega, exministra de Comunicaciones, fue notificada por un representante del Ministerio Público para presentar su declaración testimonial en un posible caso de corrupción. La citación se produjo este 21 de mayo del 2024 durante la conferencia de prensa convocada por la exfuncionaria tras su destitución del gabinete de gobierno. La convocatoria a los medios de comunicación estaba programada para las 3 de la tarde. A esa misma hora, el representante del Ministerio Público entregó a de la Vega una notificación en la que se le citaba a declarar respecto a una denuncia anónima. Según el documento oficial, la presencia de la exministra es requerida este miércoles 22 de mayo del 2024 a las 9 de la mañana. El documento detalló que la citación se debe a posibles actos de corrupción realizados por su persona. Yasmín de la Vega, mientras fungía como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.